la literatura o el canon del cuento peruano, sino que se inscribe en algo mucho más amplio probablemente, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte por eso, yo te comentaba que los cuentos tienen una noción muy clara del procedimiento, ¿no? Justamente te llevan de aquí a acá y estás ahí, terminas ahí y dices, bueno, le damos el siguiente, ¿no? Y cuando tú lees un cuento que tiene una temperatura o es una estación y lees otro de otra y el tercero tiene otra, ya estás ante el arcoíris, digamos. Sabes que cada vagón te va a llevar a una estación diferente, ¿no? Pero siempre la constante es esta eficacia directa, este procedimiento muy preciso que es propio del cuento, ¿no? El cuento es un género durísimo y dificilísimo porque tiene que ser como un golpe, ¿no? No tiene que sobrarle nada, ¿no? Por acaso le aplaudí ese libro y diría, sí, esto lo ganó por nocaut siempre, ¿no? Pero te quería preguntar por eso, ¿no? Por cómo un autor peruano, además, en estos momentos en que, es cierto, está ocurriendo todas estas voces de escritoras mujeres, que son poderosas y tienen unas experiencias. Tú eres un hombre blanco peruano, digamos, estás allá, lo cual te pone en juego interesante. Creo que te ha sido para tener ese juego, sí. A Barcelona. ¿Qué es lo que está debajo del hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus escritores? ¿Cómo es que tú escribes de esta manera tan eficaz y descarnada en un sentido, ¿no? Son como alambres los cuentos, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran influencia de la literatura norteamericana. Creo que la literatura peruana me ha influenciado sobre todo a nivel poético, ¿no? Creo que la poesía de Emerson, de Watanabe, del mismo Valdelomar, esta poesía narrativa, ¿no? Que te cuenta una historia en el poema. Es algo que me ha golpeado siempre mucho por el tema de que para mí es ese golpe el que me da el impulso para escribir, ¿no? Y por otro lado, la escritura es un intento de reproducir ese golpe. Y entonces el relato es corto siempre, ¿por qué? Porque a nivel estilístico sí que he buscado mis referencias en los norteamericanos, ¿no? En ese sentido, Raymond Carver, Lucia Berlin, Cheever, Fitzgerald, Hemingway son para mí escritores fundamentales, ¿no? Y por otro lado está esa frase que me quedó marcada de Borges, que es un buen cuento no puede superar nunca las 10 páginas, ¿no? Entonces yo ya cuando ya estoy superando las 6, las 7 me empiezo a poner nervioso, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, se une un poco la idea además debo decir que me gusta mucho contar anécdotas, ¿no? Cuando me pongo así a tomar vino y esto, siempre rememoro las anécdotas y las cuento siempre en un tono humorístico, que se deja ver quizá en algunos cuentos, pero que tiene que ver con el tiempo también, porque tú cuando cuentas una anécdota no puedes tampoco pasarte toda la noche contando la misma anécdota porque la gente se aburre y se va. Entonces en el cuento me pasa que esa ley la llevo ahí, ¿no? O sea, es decir, el cuento tiene que ser un golpe, una cosa precisa, y en ese sentido estilísticamente me han ayudado mucho los norteamericanos que saben de eso, ¿no? De poner la palabra precisa, de no ahondar en la adjetivación, ¿no? Y en ese sentido creo que por ahí va, ¿no? Esas son mis influencias, digamos, que puedo yo notar más en este libro. Pienso en dos cuentos cuando tú dices eso, ¿no? Hay un cuento que a mí me perturbó muchísimo, Flor de Cerezo puede ser, la de la relación de las dos amigas, sí, ¿no? Las dos amigas. Los cuentos son una maravilla en general y los de Enrique, por supuesto, porque uno pone sus demonios ahí y a veces uno termina leyendo cosas más feas, o sea, más monstruosas de las que el autor planteó, ¿verdad? Sí. Borges decía algo así como que los lectores son los que tienen los cines malvados, no los escritores, ¿no? Y en este cuento, Flor de Cerezo, lo que tenemos hay mucha gente que comparece una y otra vez a lo largo de sus vidas, de los cuentos de Enrique, ¿no? Se encuentran en bares, se encuentran en otras circunstancias, se encuentran después en otras circunstancias. El cuento, el truco no se cuenta, tiene que ver con eso, un personaje memorable, Queen,
a este camarero peruano lo va encontrando en diferentes lugares y es un personaje que hace ciertas cosas recurrentes, muy interesante. Pero estos encuentros episódicos son como comparecencias de vida, como qué ha pasado con nuestras vidas, en qué estamos ahora, y son espejos de vida. Entonces, estos dos cuentos están muy pareados porque el truco no se cuenta, es este camarero peruano que va encontrando este personaje catalán en diferentes momentos a lo largo del tiempo, en diferentes lugares, hacia el lumpen o hacia la ascensión, como querramos, no les voy a decir. Y obviamente ahí está la impronta también norteamericana. Yo pensé mucho también en Carson McCullers cuando leí estos cuentos, porque en los bares, lo que les decía al inicio, surge de pronto una revelación existencial, biográfica, profunda, ¿no? Y en Queen, y una piedra, solo diré eso, una piedra que él lleva consigo todo el tiempo, pues está cargada de un simbolismo muy particular. Y luego en Flor de Cerezo hay lo mismo, hay una mujer que teme mucho el rechazo y teme mucho la soledad, y de pronto conoce a una amiga, Vicky, con la que se va encontrando. Pero hay un punto en el que uno no está seguro si Vicky sigue siendo real, ¿verdad? Se llena de una ambigüedad muy particular el cuento que me hizo pensar en Capote, en Miriam, en varios cuentos, digamos, de este tipo de asuntos mentales, ¿no? Y esos dos cuentos tienen eso. Y pensaba también en un cuento, en un procedimiento magníficamente logrado, en el cuento Yo también lo necesito, ¿no? Que es un cuento donde una mujer sale de un baby shower, ¿verdad? Se llama Rosa es recurrente. Bryce escribe Huerto Cerrado y siempre pone a un Manolo, y dice, es Bryce. Pero hay que es más vivo. No aparece un camarero, pero la que aparece es Rosa. Rosa joven, Rosa mayor. Rosa. Y en ese cuento Rosa, este personaje Rosa, sale de un baby shower. Una cosa impresionante que no contaré, un personaje que del pasado, un niño, todo lo que puedo decir. Y de pronto hay una revelación que le pone el trabajo al lector, porque estos cuentos tienen eso también, ¿no? Que es muy borgiano, ¿no? Borges lo que hacía era como comprimir pequeños dispositivos que lanzaba al mundo y que reflejaban al mundo, y el mundo es el trabajo del lector, ¿verdad? O sea, aquí también hay ese procedimiento hemingwayano del dato escondido, el iceberg, como le llama Hemingway, ¿no? Narra una zonita y te deja abajo todo lo que está en ti, ¿no? Y Rosa sale de un shower y reproduce, es lo único que podré decir, porque si no, spoileo los cuentos, la frase yo también lo necesito, ¿verdad? Lo cual nos hace pensar en múltiples interpretaciones para que Rosa, saliendo de este shower de una amiga suya, tenga esta revelación, ¿verdad? Entonces yo quiero ir ya, ya esas son mis curiosidades de escritor, ¿no? Por la cocina, ¿no? Sobre todo yo que he querido ser cuentista y he fracasado porque se me amplía todo y más bien me pasa lo contrario, ¿no? Estoy en la página 10 muy rápido y ya dejé la 4 hace mucho, ¿no? Cortázar dice que uno, cuando piensa un cuento, Cortázar decía, lo tengo escrito antes de escribirlo. Cortázar decía, empiezo porque sé dónde está el final, ¿no? A diferencia de una novela, Melville empieza Moby Dick y no tenía la más remota idea de dónde va a acabar esa nave, ¿verdad? Y hay miles de ejemplos de novelistas que lanzan la barca en Cristóbal Colón, a ver si llego a la India o llego a Zipango o llegaré a dónde. Pero el cuentista tiene como una noción muy controlada de lo que va a cubrir, ¿no? Da la impresión de que ese es el tipo de cuentista que eres tú, ¿no? Da la impresión de que te sientas con la tarea casi hecha, ¿no? Da la impresión. ¿Es así? Sí. ¿Cómo es el procedimiento de él? Sí, mira, hay Ricardo Piglia, un escritor que tiene un ensayo pequeñito que se llama Tesis del Cuento. Dice que todo cuento cuenta dos historias, ¿no? Y a mí fue una revelación, porque es algo que muy temprano en la vida me di cuenta, ¿no? A mí me están contando esto porque me quieren contar otra cosa. Es lo que suelen hacer los padres. Claro.
Es como cuando te cuentan algo y tú le dices, ya, pero ¿qué me estás queriendo decir? Hay la técnica del rodeo, ¿no? Pero también hay la técnica de contar una historia y que tú entiendas que detrás de esa historia hay otra cosa, ¿no? Y justamente el cuento para mí es esa intersección entre dos historias siempre. Es decir, el orden no es siempre el mismo, pero hay la anécdota. Yo soy un recolector de anécdotas, es decir, cuando escucho algo, cuando veo una circunstancia, cuando leo una noticia que me impacta, la guardo. Y luego en mi vida hay una situación emotiva, disruptiva, hiriente, que me devuelve a esa anécdota. Y es en ese momento en que yo digo, aquí está el cuento, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Hay, vamos a poner el ejemplo del cuento de Kim, ¿no? Ajá. En el cuento de Kim yo tenía yo trabajaba en un restaurante peruano, un restaurante peruano muy ruin. Me pagaban muy mal y además el restaurante, cuando yo entraba ahí, decía que ya no estoy en Barcelona, esto es una cosa terrible, ¿no? De color verde perico, era una cosa, bueno, querían estafar a los clientes, nos hacían decir que les estábamos dando mero y les estábamos dando no sé qué cosa les estábamos dando, y entonces no pegó nada, y me hacían ponerme un sombrerito de Navidad lleno de escarcha en todo diciembre, además que sudaba terrible, me picaba la cabeza, era horrible, ¿no? Todo eso, y ahí en las noches venía siempre un tipo, de vez en cuando, un tipo que hablaba de todos sus éxitos, de sus batallitas, pero poco a poco te ibas dando cuenta, venía en traje, pero cuando se acercaba te dabas cuenta de que el traje estaba lleno de caspa, estaba roído, ¿no? Y yo me quedé con este personaje porque este personaje como se obsesionó conmigo un poco, ¿no? Luego dejé ese trabajo y en un restaurante muchísimo mejor, como camarero, pasó un día que viene la encargada y me dice, con un golpe de nervios, Enrique, anda a la mesa 7 porque el cliente ha encontrado una piedra en su ensalada. En ese momento preciso, yo recordé a Kim. No sé por qué, pero cuando me dijeron, hay una piedra era en la otro ensalada, cliente, no era Kim, claro, pero tú, claro, me dijo, yo no puedo ir más porque están, o sea, he encontrado una piedra, ¿sabes? En la ensalada, un buen restaurante. Y yo le dije, yo voy, quiero conocerlo. Claro, porque yo... Ya estabas haciendo literatura. Totalmente, o sea, yo dije, cuando llegue a mi casa voy a escribir este cuento, ¿sabes? Entonces ahí se cruza, claro. Y ahí están esas dos historias de las que habla Piglia, ¿no? O sea, tú cuentas una historia superficial, pero en el fondo es una excusa para contarte la otra historia, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú decías antes también, ¿no? Porque hay siempre tantos reencuentros en los cuentos. Yo creo que hay reencuentros porque mi vida es una vida ya convertida en una vida de reencuentros también, ¿no? O sea, como ahora mismo que me encuentro con... Compareces nuevamente, ¿cuánto cambiaste? 5 años, aunque no vienes a Lima, ¿no? 5 años. 5 años. Claro, entonces creo que está todo eso ahí metido, ¿no? Y cada cuento tiene esa misma lógica, ¿no? A veces viene primero la emoción y luego la anécdota, ¿no? Siempre tengo una emoción que quiero contar, pero no encuentro la historia que lo representa y de pronto pasa algo y digo, ya está. Pero a veces tengo la anécdota y me falta ese momento que me mete a mí en el cuento. Por eso es que en estos cuentos al final, aunque no hablan de mí, son autorretratos. Total. Hay una frase de García Márquez que yo cuando la leí por primera vez no le entendía nada, pero luego ya la entendí muy bien. Él decía, hablaba de novelas, decía, yo las novelas escribo en 3 años, decía García Márquez, ¿no? El primer año no escribo nada, esperando que lo que tengo que decir y el lenguaje se encuentren. Como entre lo que está innombrado, eso que tú has llamado la emoción, es como un pozo con S, ¿no? A veces con Z. Si eres Onetti o Tanoso, ¿no? Hay como un asunto innombrable, un sentir. Cézanne hablaba de una pequeña emoción, como una... Y de pronto una anécdota, de pronto unas palabras, una frase, lo positiviza, ¿no? ¿Cómo es ese proceso contigo, no? Hay una entrevista que le hace Serrano a Cortázar que dice, Cortázar muy, muy arrogante en un sentido, dice, yo tengo un cuento que ya lo tengo en la cabeza y cuando termine esa entrevista me voy a ir y lo voy a escribir, ¿no? ¿Cómo es tu sentarte a la mesa? ¿Cómo es tu, para quienes hace 5 años que no te ven,
¿Cómo estás trabajando tú los cuentos? En general el cuento es una cosa que escribo en una tarde o en dos, Claro. ¿no? Salvo el primero, que lo escribí y Susana me dijo que era malísimo y entonces estuve 10 años escribiéndolo hasta que por fin me dijo, ya, ahora sí está bien. Habla muy bien de Susana. Eso es exactamente lo que te Sí, pero sí, en general el cuento es una cosa muy, muy rápida, ¿no? Es más bien como una cacería de esto que te contaba, ¿no? De esta intersección, pero una vez que la intersección está hecha, a lo mejor me siento y en esa misma tarde lo termino. Sí. ¿Corriges mucho? ¿Te pasa? Sí, bueno, luego después de escribir el Después de cuento, la descarga, claro. los corrijo, bueno, estos ya no los puedo corregir más porque ya están publicados, pero los demás a veces me pongo a leer cada cuento y los sigo corrigiendo, ¿no? Es una corrección infinita, ¿no? Nunca termina, ¿no? Y me encanta además, es como un pasatiempo, como hacer crucigramas o algo así, no sé, corregir y corregir, ¿no? Para llevar el texto es un estado de cristalización. Sí, hasta un punto en el que, sí, o de actualización también, ¿no? Pues es una corrección que al final tiene que ver con que tú vas, el cuento me acompaña, ¿no? hasta este momento, ¿no? En que ya está aquí y yo ya no puedo, porque quedaría muy mal, ¿no? Que siga haciendo anotaciones. Pero sí, es así. Una vez le decían a Alberto Fuguet, tu libro parece un libro de historias contadas en un bar. Y Fuguet decía, ya quisiera tener un libro que parezca que te están contando historias en un bar, ¿no? Y el libro abre con una narración de una mujer, una anciana que de hecho que es su abuela, con una transfiguración literaria, por supuesto, de su abuela, que está en el suelo, está en el piso y comenta una situación de vulnerabilidad que va a terminar en otro cuento extraordinario, que es La Fiesta de los Sombreros, que es una celebración absoluta. O sea, provoca hacer un carro a Laiza en ese momento. Me he enterado porque una de mis primeras preguntas del río cuando lo vi fue, ¿son los carros o son los Alaiza? Son los Alaiza. Provoca hacer una Laiza, ¿no? Porque realmente hay como una especie de, ¿no? Ya me enteré aparte de quién fue el maestro de ceremonia. Sí. Es todo. Pero hay justamente esa redención, ese camino hacia un lugar. Pero nunca deja de ser el libro un libro de historias contadas en un bar. Historias que son muy rápidas, que se cuentan en un bar, que iluminan cosas y que acompañan de una manera muy particular la experiencia del lector, ¿no? Y termina con un cuento así. Entonces, después de esta fiesta de los sombreros, que es pues el teatro dentro del teatro, es una fiesta de la longevidad y de la perduración y de la resistencia y de la familia, una belleza de cuentos, sinceramente, ¿no? Como les digo, hay cuentos que son como de explosiones que ocurren a tu lado como tensa noche, y hay cuentos a los que quisieras entrar caminando. Y ese cuento, La Fiesta de los Sombreros, quisiera entrar, quedarme ahí un rato, ¿verdad? Y ser parte de esa celebración. Pero claro, el final del libro es un cuento que da nombre al volumen y que tiene que ocurrir en un bar. En un lugar donde hay camareros, donde hay historias, donde la gente se reúne a comparecer. El bar catalán, en este caso, que es el correlato alturado de nuestra cantina peruana, desde Conversación en la Catedral, donde los hombres se dicen las cosas que no se dicen nunca, ¿no? Es el lugar donde advienen las revelaciones. Y entonces ahí ocurre una cosa extraordinaria, que es que dos hombres están comentando, ¿verdad? Es interesante ese cuento, ¿no? Sí, muy interesante. Porque están comentando unas clases de coaching que han recibido, y hay un hombre ahí malhumorado que es como el barman, y entonces se produce una conversación incidental, pero que está hablando de cosas absolutamente profundas de la condición humana y de la literatura, en 3 páginas, ¿verdad? No creo que más, ¿verdad? Es que una profesora de coaching les ha dicho, tienen que empezar en una playa, que es justamente la tapa del libro, ¿no? En un sentido. La vida es la playa, le dicen, es una playa pacífica. Todo lo que ocurre después de la playa, que es la literatura, o la literatura, no hay una playa pacífica, una playa pacífica sería la literatura más aburrida del mundo, ¿no? La literatura
es cuando la playa se jodió, cuando hay un tsunami, ahí la literatura empieza, ¿verdad? Pero en este curso de coaching hay como un ejercicio conductual, digamos, de pensar en una playa como un lugar para respirar y soportar al cliente, si el cliente se pone majadero, en la playa, ¿no? Y entonces ocurre algo que no contaré obviamente, bueno, no voy a arruinar el cuento, pero que tiene que ver con eso y con la aplicación exitosa o no de ese precepto. Y este peruano, que es el que tiene la razón al final, dice, yo he aplicado eso, y cuenta cómo lo aplicó, una experiencia que aparece en el libro y que lo cierra. Y como un buen cuento, que es esa playa pacífica, que la profesora de coaching dice que es como la condición natural de la vida, implica un unicornio, ¿verdad? Y de pronto el unicornio significa muchísimas cosas, ¿verdad? En el final irónico, complejo del cuento, divertido además, es un libro que a ratos descarapela, a ratos, como les decía, provoca quedarse en el libro. Hay un sentido muy profundo sobre la labor del unicornio, ¿no? Para mí es muchas cosas, ¿no? Para mí es la libertad, para mí es la literatura, para mí es el ejercicio del libre albedrío, y aquí retomo lo que decía al inicio, ¿no? De un hombre que ha dejado de ser camarero para dedicarse a estar en la búsqueda del unicornio, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, no sé cómo será la dinámica, si tenemos tiempo, luego preguntas y tal, pero mi última pregunta ya va como al fondo del libro y al fondo del Normalmente oficio. hacemos preguntas del público. Genial. Entonces mi última intervención y luego preguntas del público con Enrique. Y si tú quieres dirigirlo, un Ya, honor, normalmente. Sí, estupendo. tenemos tiempo. Genial. Vamos, tranquilo. Es preguntarte, aquí me pongo feeling, ¿no? Es preguntarte por la literatura. Finalmente es lo que nos ha hecho amigos, ¿no? Aunque ya estamos hablando de cosas más personales, ¿no? Pero es una de las cosas que a mí me encantaron de ti, ¿no? Un patita, pues, de clase, ya lo has dicho tú, no lo digo yo, de clase media alta, privilegiado, sanmarquino, filósofo, ya está Zabalita, ¿no? Ya no se hace Bryce, ¿no? Para que Ya se prepare hace la respuesta. ya se hacen conversación en la catedral. Pero luego de eso se bolañea, ¿no? Se pone bolaño, se va a Barcelona, ¿no? Exacto, se va al barrio gótico, nada más bolañeo, ¿no? De camarero, ¿no? Entonces, me interesa mucho porque esa fue una de las cosas que más me atrajeron de ti, que más me pegaron a ti, que me encantaron, que es, y que hablas de mí, finalmente también, la literatura, ¿no? ¿Qué es para ti? ¿No? Es una pregunta hecha, pero me interesaría mucho, porque estás aquí, en tu ciudad, en tu querencia, después de 5 años librándola, comiendo mierda también, sacándonos la mierda, porque eso es así, ¿no? Todo suena muy bacán y todo, pero hay que picar piedra y pasar muchas cosas muy duras, ¿no? Me gustaría eso porque finalmente el libro termina siendo un libro sobre la literatura, sobre la importancia de la literatura, sobre la importancia de la imaginación. Sí. Sí, es una pregunta complicada, no porque las respuestas son muy amplias, pero también por la carga emocional que significa estar aquí ahora, ¿no? Pero pienso que para responderlo de una manera eficaz, si es que es posible, podría llegar a eso, ¿no? Por ejemplo, la hostelería se le llama en Barcelona lo que es todo el mundo de los restaurantes, y todo este mundo gastronómico que se ha generado, ¿no? Y que es un mundo lleno de albur y que parece tan perfecto en cierto sentido, de tanta profesionalidad, de tantas oportunidades, de restaurantes maravillosos y todo. En el fondo, y lo conozco yo muy de cerca, es un mundo absolutamente ruin, ¿no? Es decir, hay una explotación absoluta de los trabajadores, no hay buenas condiciones laborales, la conciliación familiar es terrible, y además hay mucha frustración en el sector, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando trabajaba de camarero, y además, de hecho, siempre tengo el temor de que ese mundo vuelva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando nosotros estábamos a las 11 de la noche, después de 10 horas trabajando, como unos perros, ¿qué te queda ahí?
¿Qué te queda de ir a las mesas a que te traten como si fueras un subnormal, como si fueras una persona que no tiene capacidades? ¿Qué te queda en ese momento? Pues te queda la literatura, ¿no? La literatura de ir a la barra y coger las conversaciones entrecortadas e imaginar con tus compañeros qué hay detrás de esas vidas, ¿no? La literatura de limpiar cristales y encontrar que tu compañero que te está pasando el papel y el limpiacristales ha leído a Borges y pasarte limpiando los huesos de aceitunas y los cristales y los baños petrificados de miseria hablando de Borges. ¿Qué es la literatura? Es eso, ¿no? La literatura no es ese producto que es la literatura, sino que es esa manera de vivir, esa manera de sobrevivir, de embellecer el mundo, ¿no? De embellecer tus recuerdos, de embellecer la distancia, que la distancia se convierta en una oportunidad de cercanía y no en una frustración. Entonces, para mí, eso es la literatura, ¿no? Nuestra amistad, por ejemplo. El hecho fantástico de poder conocer a alguien a través de comentarnos nuestras cosas escritas y que eso, a pesar de que nos hemos visto, yo qué sé, 2 o 3 veces, haya generado una hermandad de esta manera, ¿no? Y esa misma hermandad que tenemos ahora la tengo con muchas personas que están aquí, ¿no? Amigos con los que todavía no sabíamos qué era la literatura, pero que a través de las historias, tanto construyéndolas como contándolas, hemos sido capaces de que esto perdure, ¿no? Para mí la literatura es eso, ¿no? Es la amistad, ¿no? Es un amor, ¿no? El amor al final, dicen que la literatura es sugerencia y seducción, ¿no? Y el amor pues es también sugerencia, seducción, voz y silencio, ¿no? Yo creo que esa es la literatura también. Hay formas de clasificar escritores, ¿no? Los escritores, la literatura es un territorio amoral, ¿no? Hay monstruos horrendos como personas que han escrito literatura y gente buena que ha escrito literatura, ¿no? Bolaño tiene hay una frase muy socorrida, una sección muy socorrida de Bolaño cuando habla de los grandes escritores y dice: Whitman era una buena persona, ¿no? Kafka era una buena persona. Para ser escritor hay que ser una buena persona. Y Bolaño era una buena persona. Y Enrique es una buena persona. Y se nota en la literatura que escribe, porque justamente lo que acabas de decir habla de la literatura como un acto de nobleza, de comunión, de resistencia ante los pesares, ante la oscuridad y la mugre del mundo. Estás hablando de limpiar baños hablando de Borges, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿verdad? Yo solamente quiero decir una última cosa antes de las preguntas, ¿no? El primer comentario que Enrique hizo sobre mi trabajo era a partir de una novela que se llama Animales Luminosos, que empieza en un restaurante, ¿sí? Con una conversación, o sea, ya estaba en el territorio de él, ¿no? Y donde empieza con un mozo muy guapo en la puerta del restaurante, ¿no? Yo escribí esa novela, nos pasa a los ficcionadores mucho, pensando en un territorio en Boulder, de gringos, y descubrí luego que era mi papá, ¿no? Que mi papá fue un mozo, trabajó muchos años en una pizzería en Miraflores y era el mozo más guapo de todo Miraflores. No tengo la menor duda. Estoy escribiendo una novela inmensa para tratar de sacarme de encima la frase que mi mamá ha hecho toda mi vida, que es: qué pena que no saliste a tu papá. Eres muy inteligente, hijo, saca muy buenas notas, pero la verdad es que qué pena. Que implica además algo más brutal, que es: saliste a mí, ¿no? Por lo cual mi rosa tiene sus espinas. Pero ahora, mientras leí este libro hoy día, que hace un día, la vida es muy compleja, es muy, ¿no? Todos lo conocemos, tiene claroscuro. Leí este libro en estado casi de conmoción, ¿no? Vital. Y luego me di cuenta, es un momento así psicoanalítico, ¿no? Que Enrique Carro era mi papá. El camarero, ¿no? Guapete, lo dice en un cuento, guapete lamentablemente
calvo antes de eso, ¿no? Está en tu libro, ¿no? Pero entonces ahí hay una comunión también que es muy profunda, ¿no?